Era solo un niño de 12 años que vendía dulces en una esquina para comprar un frasco más de medicamento para el corazón para su madre moribunda. Pero en un instante crucial, Jake Miller vio a una niña pequeña cruzar la calle sin mirar. Sin pensarlo 2 veces, arriesgó su vida para salvarla. Resultó que esa niña era la hija de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Y en lugar de gratitud, Jake fue acusado, humillado y encarcelado como un criminal. Pero lo que nadie esperaba era cómo ese simple acto de valentía desmoronaría el orgullo de un hombre adinerado, transformaría a una familia destrozada y cambiaría el futuro de un niño que no tenía nada que ofrecer más que su corazón. Esta no es solo una historia sobre clase social o bondad. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre lo que sucede cuando alguien finalmente ve a la persona que realmente eres. No te pierdas el final, porque el giro inesperado te impactará profundamente. El sol abrasaba sin piedad el sur de Chicago, proyectando largas sombras sobre las aceras agrietadas y los escaparates tapiados. En la esquina de la avenida Maple y la calle 33, un chico delgado de 12 años permanecía en silencio, con la espalda apoyada contra una farola oxidada. Se llamaba Jake Miller, y colgando de su cuello llevaba una bandeja de cartón abollada, llena de dulces caseros, que se balanceaba ligeramente con cada paso de un coche. Los ojos de Jake escudriñaban el tráfico como los de un soldado en territorio enemigo. Cada semáforo en rojo era una oportunidad. Cada parabrisas, una posible tabla de salvación. No solo vendía dulces. Corría contra el reloj. En casa, su madre, Grace, yacía en una habitación oscura, con el corazón debilitándose un poco más cada día. Las pastillas que la mantenían con vida casi se habían agotado. Cuando el semáforo parpadeó en rojo, Jake se movió. Zigzagueó entre los coches con un ritmo constante, golpeando suavemente las ventanillas. Dulces, solo $5. Por favor, señora. Señor, ayude a un niño. La mayoría lo ignoró. Algunos se dieron la vuelta. Un conductor bajó la ventanilla, dejó caer $2 en su mano y arrancó a toda velocidad sin decir palabra. Gracias. Dios te bendiga, murmuró Jake con una sonrisa cansada. De vuelta en la acera, guardó las monedas en el bolsillo y miró al cielo. Ya lo resolveré, mamá. Aguanta un poco más, susurró, mientras sus zapatillas rozaban el pavimento al caminar hacia casa, pasando junto a paredes con grafitis y vallas metálicas. Dentro de su pequeña casa en ruinas, reinaba un silencio denso, con un ligero olor a medicamentos. Jake abrió la puerta con suavidad, como si temiera perturbar el aire mismo. Ya llegué, dijo con dulzura. Una voz débil respondió. Jake, ¿qué tal tu día? Jake entró en la habitación tenuemente iluminada. Su madre yacía acurrucada bajo una manta gastada, respirando de forma superficial pero constante. Vendí algunos dulces más hoy, mintió. No muchos, pero vamos avanzando. Grace sonrió levemente. Estás haciendo todo lo posible. Pero me preocupo, cariño. Solo eres un niño. Soy tu niño, respondió, tomándola de la mano. Y encontraré la manera. Te lo prometo. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la batalla que se libraba dentro de una pequeña casa. Pero a pocos kilómetros, en una mansión que parecía sacada de una revista, Richard Anderson, uno de los directores ejecutivos más ricos de Chicago, miraba por los ventanales de su oficina. Sin embargo, no pensaba en fusiones ni en acuerdos millonarios. Pensaba en Emily, su hija de 8 años, lo único que aún le importaba de verdad. Preguntó por ti otra vez esta mañana, dijo su asistente, Laura, apareciendo en la puerta. Lo sé, murmuró Richard. Dile que estaré en casa para cenar esta noche. Laura dudó. Ya dijiste eso ayer,
suspiró Richard. Lo intentaré. Más tarde, esa misma tarde, mientras la luz dorada del sol bañaba el cuidado césped de la finca Anderson, Emily daba vueltas sola en el jardín, soplando pompas de jabón y mirando cada pocos segundos hacia la alta verja de hierro. Nunca se daba cuenta cuando su juego la acercaba demasiado a la acera, y mucho menos cuando su pelota rodaba hacia la transitada calle. Emily, su niñera, gritó desde el porche, pero la niña ya estaba persiguiendo la pelota, lanzándose a la calle justo cuando un sedán negro apareció a toda velocidad doblando la esquina. La gente gritaba, las bocinas sonaban, pero Jake lo vio primero. Caminaba a casa cansado y derrotado cuando vio a la niña en la calle, con el auto acercándose a toda prisa. El instinto se apoderó de él. Soltó su bandeja de dulces, cruzó corriendo la intersección y apartó a Emily del camino segundos antes del impacto. El auto frenó en seco. El silencio solo se rompió por los sollozos de Emily. «Me salvaste», susurró temblando. Jake se arrodilló a su lado, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «¿Estás bien? ¿No te lastimaste?» Ella negó con la cabeza, solo asustada. Para entonces, se había reunido una multitud. La niñera corrió hacia ella, alzando a Emily en brazos. «Este niño, él la salvó», gritó Emily, señalando a Jake. Antes de que nadie pudiera decir nada más, un elegante auto plateado se detuvo. Richard Anderson saltó hacia él, pálido y con los ojos desorbitados por el pánico. «Emily», gritó, cayendo de rodillas y abrazándola. «¿Estás bien?» «Estoy bien, papá. Gracias a él», dijo ella, señalando de nuevo. Richard se giró hacia Jake. Por un instante, sus miradas se cruzaron. «Empujaste a mi hija», dijo con voz cortante. Jake se estremeció. «No, señor. La aparté. Podría haber muerto». «¿Quién eres?» Emily intentó defenderlo, pero Richard no la escuchaba. Despedió a la multitud, reprendió a la niñera y miró a Jake como si fuera una amenaza, no un héroe. Jake se quedó paralizado, humillado. No quería agradecimientos. No había pedido nada. Solo quería ayudar. Y ahora lo trataban como a un trapo. Se dio la vuelta y se marchó cabizbajo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. De vuelta en casa, no le dijo nada a su madre. Solo la abrazó con fuerza y le susurró: «Eres la única que sabe quién soy en realidad». Pero al otro lado de la ciudad, una niña en una mansión miraba por la ventana, aferrada a un dibujo del niño que la salvó, y no pensaba olvidarlo. Si fueras Richard, ¿cómo reaccionarías ante el niño que salvó a tu hija? Habían pasado 3 días desde que Jake Miller apartó a Emily Anderson del camino de un coche a toda velocidad. Pero para él, se sentía como una eternidad. El recuerdo de haber sido acusado injustamente por su padre, Richard Anderson, aún le dolía como una quemadura reciente. Todavía podía oír la voz del hombre, cortante y fría, como si salvar a su hija fuera una ofensa. Jake no le contó a su madre lo sucedido. Ella ya libraba su propia batalla y él no quería añadirle más preocupaciones. Así que sonrió cuando ella le preguntó cómo le había ido el día. Le contó la historia de siempre. Vendió algunos caramelos, ganó algo de dinero y todo estaba bien. Pero todo estaba lejos de estar bien. En realidad, Jake no había vendido ni un solo caramelo desde aquel día. La vergüenza de haber sido rechazado y humillado frente a una multitud lo perseguía como una sombra. Cada vez que se acercaba a un coche, veía el rostro de Richard Anderson. Y cada vez que levantaba la mano para llamar a una ventanilla, la bajaba a medias y se marchaba. Su madre, Grace, notó el cambio. Lo vio mirar fijamente la cena, acostarse temprano sin que nadie se lo pidiera. No le presionó, pero le dolía el corazón con preguntas que temía formular. Mientras tanto,
En el lujo de la mansión Anderson, Emily tampoco era ella misma. Se sentaba en silencio durante las clases. Apenas probaba la comida. Dejó de preguntar cuándo volvería su padre porque ya sabía la respuesta. Y cuando Richard llegaba a casa, no corría a recibirlo como antes. Simplemente lo miraba con una silenciosa decepción que calaba más hondo que cualquier palabra. Una noche, mientras Richard trabajaba hasta tarde en su estudio, recibió un mensaje. Era un dibujo que Emily había hecho en su tableta. Mostraba a un niño con una bandeja de caramelos sosteniendo la mano de una niña. Encima, con letra infantil, se leían las palabras, «Mi héroe». Richard lo miró fijamente durante un largo rato y, por primera vez en días, sintió vergüenza. Verdadera vergüenza. Había juzgado a un niño por la ropa que llevaba, por la suciedad de su cara. Ni siquiera le había preguntado su nombre. Había dejado que el miedo y el orgullo hablaran más fuerte que la verdad. A la mañana siguiente, Richard estaba sentado en la parte trasera de su coche, con la mirada perdida en la suya, repasando la escena una y otra vez. Cuando el coche se detuvo en un semáforo en rojo en el centro, alguien llamó a la ventanilla. Levantó la vista y se quedó paralizado. Era él, Jake. El niño se quedó allí de pie, sin reconocer al pasajero. Simplemente hacía lo que siempre hacía: ofrecer sus caramelos a cualquiera que le diera $1. Richard bajó la ventanilla lentamente. «Oye», dijo en voz baja, «¿eres tú?». Los ojos de Jake se abrieron de par en par y por un segundo pareció que iba a salir corriendo. «Espera», dijo Richard rápidamente. «No te vayas. Por favor», dudó Jake. La voz del hombre sonaba diferente esta vez, más suave, humana. «Me equivoqué», dijo Richard, bajando la mirada. «En todo. Salvaste a mi hija y te traté como a un criminal. Dejé que el miedo me dominara. Lo siento». Las palabras flotaron en el aire como cristales rotos. Jake no dijo nada. Le temblaban ligeramente las manos mientras apretaba con más fuerza la caja de bombones. «Por favor», añadió Richard, «déjame enmendarlo. Déjame llevarte a casa». Jake lo miró fijamente. Ya no confiaba fácilmente. Pero algo en los ojos del hombre, tal vez arrepentimiento, lo hizo asentir. El coche arrancó. Jake permaneció en silencio, mirando nervioso por la ventana. Cuando llegaron a la pequeña y destartalada casa del lado sur, Richard aparcó al otro lado de la calle y siguió a Jake hasta la puerta. Dentro, el ambiente era denso y pesado. Grace yacía en el sofá desgastado, envuelta en una manta. Abrió los ojos lentamente al oír el crujido de la puerta. «Jake, ya estás de vuelta». La ayudó a incorporarse. «He traído a alguien». Richard entró, quitándose el abrigo como quien entra en una iglesia. Grace parpadeó, confundida, luego alarmada. «Soy Richard Anderson», dijo él con suavidad. «Jake le salvó la vida a mi hija. Lo traté fatal. Vine a pedirte perdón». Grace miró a su hijo, y luego al hombre, que ahora parecía un invitado en lugar de una amenaza. «¿Tú? ¿Eres el hombre del accidente?». «Sí. Y desde entonces cargo con el peso de mi error». La madre de Jake asintió lentamente, pero su voz era cortante. «Entonces sabes lo que tus palabras le hicieron». Mi hijo llegó a casa esa noche y ni siquiera podía hablar. Pensaba que había hecho algo mal. La mirada de Richard se desvaneció. «Lo sé, y nunca me lo perdonaré». Hubo una larga pausa. Luego Richard se volvió hacia Jake. «¿Puedo ayudarte en algo?». Jake miró al suelo un instante. Luego levantó la vista, con los ojos claros. «Ven conmigo. Quiero presentarte a alguien». Caminaron juntos por el estrecho pasillo hasta llegar a la habitación de Grace. Intentó enderezarse, pero su debilidad la delató.
El rostro de Richard cambió al instante al verla. Su piel estaba pálida. Sus ojos hundidos. Está enferma, dijo Jake. Necesita ayuda. Ayuda de verdad. Richard se acercó, observando la habitación. Los frascos de pastillas vacíos, la lámpara parpadeante, el tazón de sopa sin tocar en la mesita de noche. Algo cambió en su interior. La culpa se transformó en otra cosa. Responsabilidad. Le conseguiré la mejor atención, dijo. Sin preguntas. Jake asintió. Pero cuando Richard sacó su billetera y le ofreció dinero, Jake negó con la cabeza en silencio. No quiero tu dinero. Entonces, ¿qué quieres? Jake sostuvo su mirada firme y decidida. Quiero que te preocupes no solo por ella, sino por gente como nosotros. Richard no respondió, no con palabras. Pero a la mañana siguiente, Grace ingresó en el mejor hospital de la ciudad. No solo su tratamiento estuvo totalmente cubierto, sino que Richard supervisó personalmente cada paso. Y cuando los médicos preguntaron a quién debían poner como contacto de emergencia, Jake miró a Richard. Lo será, dijo Jake, si quiere serlo. Esa noche, Richard se sentó junto a la cama de Grace en el hospital mientras Jake se acurrucaba en una silla, por fin capaz de dormir sin miedo. Fuera de la ventana, las luces de Chicago parpadeaban en una silenciosa aprobación. Emily estaba sentada en su habitación, mirando su teléfono, esperando el mensaje de su padre. Cuando llegó, decía, «Mañana veremos a alguien importante». Sonrió. De alguna manera, sabía quién sería. Si fueras Jake, ¿habrías perdonado a Richard o te habrías marchado? Jake estaba de pie en la puerta de la mansión Anderson, aferrado a su bandeja de dulces como a un escudo, sin saber si pertenecía allí o si simplemente lo toleraban. Pero entonces Emily irrumpió en el vestíbulo, con los ojos muy abiertos de alegría. «¿Viniste?», exclamó, corriendo a abrazarlo antes de que pudiera reaccionar. Jake sonrió con torpeza pero sinceridad. «Tu padre me invitó». Richard apareció detrás de ella, vestido de forma más informal de lo habitual. Sin traje, sin reloj, solo un hombre intentando enmendar un error. «Bienvenido, Jake. Pasa. Eres parte de nuestra historia». Ahora, dentro de la finca, todo parecía surrealista, como entrar en un mundo ajeno. Suelos de mármol pulido, lámparas de araña, flores recién cortadas. Pero Emily trataba a Jake como si perteneciera allí, tirando de su brazo con entusiasmo, mostrándole sus perros, sus dibujos, su escondite favorito en el jardín. Grace también estaba cambiando. Tras solo una semana en el hospital, su rostro había recuperado algo de color, su voz ya no temblaba con cada respiración. Richard cumplió su promesa. La llamó personalmente, llamó a los médicos, concertó revisiones, incluso les hizo llevar la compra a casa. No se limitó a extender un cheque. Apareció una y otra vez. Aún así, Jake mantenía las distancias. La gratitud no borraba las viejas heridas. Observaba a Richard atentamente, en silencio, preguntándose si aquel cambio era real o solo una culpa pasajera. Pero entonces sucedió algo que empezó a cambiarlo todo. Un sábado, Richard los llevó a todos al parque. Grace también fue, abrigada con un suave abrigo y una bufanda, aún débil pero sonriente. Emily llevó pompas de jabón. Jake no llevó nada, solo se mostró tal como era. Se sentaron en el césped riéndose de lo mal que se le daba a Richard hacer pompas de jabón. Y por primera vez en mucho tiempo, Jake rió con libertad. Richard lo notó. Grace también. Esa noche, mientras el cielo se tornaba de un azul profundo, Richard y Grace se alejaron un poco de los niños. Él la miró con ternura. «Criaste a un niño extraordinario», le dijo. «Yo no lo crié», respondió ella. «Él me crió a mí».
Después de que mi esposo muriera, fue Jake quien me dio fuerzas para seguir adelante. Richard asintió. Ya no tienes que seguir adelante sola. Ella se volvió hacia él. ¿Por qué haces todo esto? Richard sintió culpa. Guardó silencio un momento. Empezó así. Pero ahora creo que solo quiero importarle a la gente que me ve. No por mi dinero, sino porque finalmente hice algo bueno. Más tarde esa semana, Richard llamó a Jake a su estudio. Ya no hacía frío como antes. La habitación olía a cedro y papel, y las ventanas estaban abiertas para que corriera la brisa. Jake, dijo, quiero preguntarte algo, y puedes decir que no. De todos modos, los ayudaré a ti y a tu madre pase lo que pase. Jake pareció receloso. De acuerdo. Richard se aclaró la garganta, nervioso. ¿Te gustaría ir al colegio con Emily, a un colegio privado? Yo me encargo de todo. Jake parpadeó, como si pensara en uniformes y taquillas en los laboratorios de ciencias. Richard soltó una risita. Exacto. Jake dudó. ¿Por qué? Porque eres brillante. Porque te mereces la misma oportunidad que cualquier otro niño. Y porque Emily dice que eres la persona más inteligente que conoce. Jake sonrió levemente. Entonces sí, me gustaría. Y así empezó todo. Jake cambió las calles por los libros. Guardó la bandeja de caramelos y la sustituyó por una mochila. Él y Emily iban juntos a clase, se sentaban juntos en el almuerzo y reían en el recreo. Al principio, los demás niños murmuraban, ¿quién era este pobre chico? Con la hija del director ejecutivo. Pero la amabilidad de Jake, su ingenio, su resiliencia, se los ganó. En casa, Grace se recuperaba poco a poco. Ella y Richard empezaron a pasar tiempo juntos, paseos tranquilos, tazas de té, historias compartidas de pérdidas y sanación. Su conexión se profundizó, no a través de declaraciones dramáticas, sino a través de la constancia, la presencia y el silencio compartido. Una noche, después de una cena tranquila, Richard la miró con algo en los ojos que ella no había visto antes. Esperanza. Grace, dijo en voz baja. Perdí a alguien a quien amaba hace mucho tiempo y nunca pensé que volvería a encontrar la luz. Pero tú y Jake no solo trajeron luz, trajeron vida. Ella lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. No intento reemplazar a nadie, añadió. Solo pregunto si podemos construir algo nuevo juntos. Grace no habló al principio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Richard, susurró, ya lo hemos hecho. La boda fue pequeña, íntima, solo unos pocos amigos, los niños y las personas importantes. Jake estaba de pie en el altar con un traje nuevo y las manos temblorosas, viendo a su madre dar un paso al frente, no como la mujer cansada que solía llorar en la oscuridad, sino como alguien radiante, plena. Emily le apretó la mano. Supongo que esto nos convierte en hermanos de verdad. ¿Eh? Jake sonrió. Lo mejor de todo. Mientras se intercambiaban votos y la risa llenaba el aire, Jake miró a su alrededor, no solo a las personas, sino también a su camino recorrido. De las esquinas de las calles a las cenas familiares. De ser invisible a ser visto. De no ser querido a ser amado. Porque a veces el acto más pequeño, como salvar a una niña en la calle, puede deshacer una vida de dolor y construir un futuro que nadie se atrevía a soñar. Ahora es tu turno. ¿Qué te hizo sentir esta historia? ¿Lloraste? ¿Te recordó a alguien que alguna vez creyó en ti? Si te conmovió la historia de Jake, escribe 100 en los comentarios y dinos desde qué país nos estás viendo. Nos encantaría escuchar tu historia también. Comparte este video con alguien que necesite esperanza.